Muy buenas a todos, sean bienvenidos al siguiente video del canal de Física para Todos. En este momento vamos a analizar un tema muy particular. ¡Ay no, otra vez! La capacitancia de un capacitor visto de una manera un tanto peculiar. Sin más, comenzamos. En el problema observamos 5 placas, 1, 2, 3, 4, 5 de áreas iguales y separadas una misma distancia de entre ellas. Adicional, 2 placas están conectadas a una batería, como se puede observar aquí. Determine la capacitancia equivalente que observa la batería. Pues bien, nada del otro mundo siempre y cuando sepamos interpretar adecuadamente el circuito equivalente correspondiente. ¿Qué cosa? ¿A qué me refiero? Por supuesto. Debemos obligatoriamente redibujar el circuito que inicialmente nos muestra el ejercicio con el fin de poder interpretarlo de una mejor manera, porque si lo tratamos tal como se muestra, será muy complicado. ¿En qué nos basamos para redibujar este circuito? Veamos pues. Llamaremos a este punto el punto A y a este punto el punto B, que son los puntos de contacto entre 2 placas y la batería. Los demás puntos están conectados entre sí como se muestra de esta manera, con ese pequeño cable azul. Ahora bien, vamos a recordar ciertos conceptos básicos de potencial eléctrico y superficies equipotenciales. ¿A qué me refiero? Si tenemos un conductor cualquiera, en cualquier punto en la superficie de ese conductor, sea el punto A, el punto B, mientras estemos hablando de carga electrostática, la diferencia de potencial en ese punto, en esos 2 puntos, tiene que ser igual a 0. Porque si no lo fuese, me estarías diciendo que habría una diferencia de potencial, ergo habría un campo eléctrico, habría una fuerza eléctrica y la carga se estaría en movimiento. Y estamos en carga electrostática. Por lo tanto, eso no puede ocurrir. ¿A dónde quieres llegar? Si en este punto, en esta esquina que está aquí, tenemos un potencial X, asimismo, al ser un conductor, porque ¿cuál es la definición básica de cualquier capacitor? No me digas. No me digas, yo puedo adivinarlo, no me digas, por favor, no me lo digas. Bien, dímelo. Simplemente un dispositivo que almacena energía, el cual está construido a base de 2 conductores separados una distancia determinada y entre ellos un material dieléctrico. Dicho eso, significa que si en este punto es un punto X, en este punto de acá también tiene que ser un punto X con el mismo potencial. Recordando haciendo memoria de lo que acabo de decir de capacitancia, lo importante sería determinar inicialmente también, oiga, ¿cuántos capacitores tenemos aquí? Si recordamos lo que acabo de decir, que un capacitor está formado por 2 conductores separados una distancia entre sí, pues aquí yo tendría esa definición, un capacitor 1, un capacitor 2, un capacitor 3, un capacitor 4 capacitores, basado en la definición. Entonces, volviendo al tema de los potenciales, el potencial en el punto X que está aquí es el mismo que está acá. Debido a esta conexión física, este mismo punto es el punto X, tiene el mismo potencial. Este mismo punto tiene un potencial X. Este mismo punto de acá tiene el mismo potencial X. Este punto de acá tiene el mismo potencial X. De igual manera, con otro color, este extremo de acá tiene un potencial A porque es el que le pertenece, porque está conectado aquí, y este de acá tiene un potencial B. Debido a ello, vamos a redibujar el circuito de la siguiente manera. Tenemos nuevamente la fuente de poder que inicialmente nos daba el problema. Vamos con el punto A. Tenemos aquí esa inicialización, si lo vemos ahí, empezamos con ese camino y tenemos que aquí tenemos el potencial A, el punto A, y tenemos la placa que tenemos ahí, el conductor, la primera parte. Luego vemos que el capacitor, el primer capacitor C1, el primer capacitor,
del otro lado, el otro elemento es un conductor con un potencial X. Muy bien, y es justamente lo que he hecho ahí. Ahí tenemos un potencial X. Este punto A también es un potencial A, ¿sí? Porque es un mismo conductor. Sigamos, el segundo capacitor también tiene un potencial A y también tiene un potencial X. Entonces, viendo esa lógica, este sigue siendo un potencial A. Y aquí tenemos esa primera parte. El segundo capacitor, la segunda sección, también tiene un potencial X. El tercer capacitor, ¿cómo está? El tercer capacitor está aquí y fíjense, primero empieza con un potencial X y luego con un potencial B, ya no un potencial A. ¿Ok? Entonces, yo puedo venir así y dibujarlo de esta manera. Aquí está, sigue siendo un potencial X. Y finalmente la otra placa está con un potencial B. Aquí tenemos el potencial B, que es el que va conectado a la placa. Algo anda mal. Perdón, va conectado al terminal negativo de la batería. Este sería mi capacitor C1, mi capacitor C2, mi capacitor C3 y finalmente el último capacitor 4 tiene un terminal en B en el potencial B y el siguiente en el potencial X. Entonces sería aquí de esta manera, X, potencial B, empatado de esta manera. ¡Ay, qué fácil! ¡Ah, póngame un problema más difícil! Evidentemente esto es mucho más fácil de leer que lo que teníamos originalmente. Pues básicamente aquí tenemos dos capacitores en paralelo y sus respectivos equivalentes en serie. Y de aquí el problema se hace de una manera mucho más amena, mucho más simple, porque sería un capacitor, otro capacitor en serie y la fuente de poder. Siendo este un capacitor CA, cuyo equivalente tenemos dos capacitores C1 y C2, sí, pero ese capacitor tiene la misma área, tiene la misma distancia entre las placas, tiene el mismo dieléctrico entre las placas, que es aire, en los cuatro es así, por lo tanto ese capacitor CA va a ser igual en este caso, como son capacitores en paralelo, de la misma manera, en la sección de abajo, C3 y C4 son capacitores en paralelo, cuyo equivalente yo le voy a llamar CB y sería 12. Finalmente, el circuito simplificado de esto, usted sabe claramente que dos capacitores en serie simplemente queda una reducción, siempre queda el menor valor. Pero en un caso particular en donde ambos capacitores tengan la misma capacitancia, sería C medios. Si fueran tres capacitores de tercios, si fueran cuatro capacitores de la misma capacitancia, por supuesto, C cuartos. Por lo tanto, lo que me pedía el problema, la capacitancia equivalente que observa la batería, sería este capacitor que tenemos aquí, cuyo valor es C. Ese sería el C equivalente que ve la fuente, o la batería en este caso. Y usted sabe que un capacitor está en función de ciertos parámetros, todos estos parámetros conocidos. Pues bien, espero que les haya servido este pequeño ejercicio 50-50 acerca de una pequeña redibujar el circuito y recordar capacitancias en serie, en paralelo, reducción de circuitos y demás. Pues bien, nos vemos en el siguiente video. Comentarios, dudas, críticas en la caja de comentarios, por favor. Bye. Se acabó.